Línea al diputado provincial, el jefe del bloque también de Unión por la Patria, Facundo Tinianelli. Hola Facundo, ¿cómo estás? Acá Mauro Jardón te saluda. Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, todo bien, por suerte. Dentro de lo que permite el gobierno de Milei, la vamos llevando. Bueno, ya arrancamos. Venía hablando Facundo para seguir con el tema, un poco de lo que está pasando ahora en la Cámara de Diputados. Sabés, antes de ayer, rápidamente se salió el dictamen que tiene que ver con la reforma electoral, pero lo que más llama la atención ahí es la suspensión o no de las PASO. Hay otras cuestiones también en discusión. Primero preguntarte esto, ¿qué es lo que te parece? Ya el bloque de Unión por la Patria, o la mayoría del bloque, ha rechazado incluso en su momento el dictamen, después se terminó firmando con el acompañamiento de alguno, pero seguramente tome una posición contraria o dentro del recinto. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo analizas esto? Mirá, yo creo que siempre estar alterando los sistemas electorales no se le entiende el objetivo. Con Paso han ganado todos los espacios políticos, elecciones nacionales o provinciales, cuando no existían las PASO también, pero no, me da la sensación que para no discutir la cuestión económica ni la cuestión social, es decir, ni la cantidad de pobres que tiene nuestro país, que han incrementado en el gobierno este, ni tampoco toda la situación económica que se está viendo, que claramente es un gobierno que está sosteniendo un dólar artificial y que pareciera que le van a empezar a faltar dólares, por eso nuevamente recurrir al Fondo Monetario Internacional, hace que vaya generando agenda con temas de estas características. Y me parece que este tema es uno de los temas más. Mm. Está el argumento de el ahorro de dinero que significaría hacer las PASO, digo, es el principal argumento. Ayer hablamos incluso con un diputado de Encuentro Federal, con el diputado Bruje. Decía, bueno, que si ese es el problema, digamos, se le podía conceder la eliminación o la suspensión, por lo menos para este año, de las PASO, y condicionarle esos fondos para, por ejemplo, algún fondo educativo, algo que tenga que ver con el FONID, con el financiamiento universitario y demás. Eso no sé si vos lo pudiste analizar o alguno de los compañeros del bloque de Unión por la Mira, Patria. la verdad que el sistema democrático le costó mucho a nuestro país, entonces argumentar una cuestión que claramente hay que ser todo lo austero posible en todas las cuestiones, ¿no? Pero argumentar una cuestión económica para la selección de candidatos me parece que no es un buen argumento. Digo, es una inversión lo que se destina, las partidas que se destinen a seguir sosteniendo el sistema democrático. Ahora bien, por ejemplo, el sistema de paso ha permitido, entre otras cosas, no sé, el aliado principal que tiene el gobierno de Milei es el PRO de Patricia Bullrich, o lo que era el PRO de Patricia Bullrich, y ellos definieron la candidatura presidencial de Bullrich y Larreta, la paso. No es que o la de gobernador entre Grindetti y Santilli también en las PASO. Entonces, no es que es una herramienta que no hayan utilizado. Ujú. Así que, de hecho, en el momento que Mauricio Macri accedió a la presidencia, accedió también producto de unas PASO que había realizado en su momento con Elisa Carrió y, si mal no recuerdo, con un candidato radical. Mm. Con Sáenz fue en su momento, me parece, ¿no? Con SAD, exactamente. Mm. Con SAD. Eh, Entonces, sí, sí. es un elemento que es llamativo que diga espacios que han utilizado esa herramienta que digan que, bueno, que por una cuestión de números. Pero bueno, lo que te decía, me parece que es correr la agenda en forma permanente. Ujú. Siguiendo con alguna cuestión electoral y no sé si también lo relacionás con un corrimiento de agenda o con otra situación que tiene que ver, porque hay hoy he escuchado algún sector de la cámpora y ayer también algunos legisladores cuando se trataba el proyecto de ficha limpia que está diseñado para proscribir a Cristina.
siguiendo con estos temas también dentro de lo electoral. ¿Vos pensás eso también? Sin lugar a duda, ¿no? Es una ley que tiene nombre y apellido, o un proyecto de ley que tiene nombre y apellido, que es Cristina Fernández de Kirchner, y como bien ayer dijo nuestra diputada de La Matanza, Luciana Potenza, en la comisión, es un adjetivo más o un calificativo más, ¿no? Es presa, muerta o una característica más, presa, muerta o proscripta. Ahora, entonces, indudablemente da la sensación que el gobierno entiende que Cristina es quien más votos junta o puede llegar a juntar en oposición a las políticas que están llevando adelante, y bueno, buscan proscribirla porque evidentemente no tienen ganas de ir a medirse los votos con ella. Ujú. Para hacer una pregunta más con respecto a elecciones y cerrar este tema, después pasamos a charlar otras cosas que tal vez sean más interesantes para la gente. Em, yo mencionaba también hace un ratito, va a haber un acto el fin de semana del gobernador Kicillof, ahí también va a estar todo definido con respecto a lo que pase hoy con las PASO, ¿no? Pero se habla también del desdoblamiento de elecciones. Hay algunos sectores que están de acuerdo, otros que no, todo dentro del peronismo. Esto obviamente se tiene que definir en la legislatura, vos formás parte del bloque de Unión por la Patria, también obviamente como referente de la Cámpora. ¿Te parece que sería mejor nacionalizar las elecciones de la provincia y competir, como algunos especulan, contra el gobierno nacional, o discutir temas provinciales, más municipales, con ese desdoblamiento de elecciones? Mira, todo depende desde el punto de vista de la óptica que se lo mire. La realidad es que hoy pareciera que el gobierno nacional está tratando cómo se va a votar en forma nacional. Ya tuvimos, digamos, un primer capítulo que fue la boleta única. Ahora tenemos esto y, como vos decías, ponen en agenda también lo de ficha limpia. En el marco de ese escenario da la sensación que hay que, y creo que todos los espacios del peronismo plantean, bueno, ver cuál es la situación nacional para después tomar definiciones. Dicho esto, sin lugar a duda, se charló en la reunión de consejo del partido de la provincia de Buenos Aires, que estuvo Cristina, y ella ahí planteó cuál era su mirada respecto de el desdoblamiento o la nacionalización de la campaña, y creo que es acertado, por lo menos con los elementos que tenemos hasta acá, esa mirada, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad de veces que va a votar o que tendría que ir a votar el bonaerense, y también cómo se encara una agenda de campaña en ese sentido, ¿no? Hay también quienes dicen que el desdoblamiento puede fragmentar a la oposición, pero bueno, digo, no está claro todavía cómo se vota a nivel nacional, por tanto y por cuanto es apresurado o falto de elementos hacer un análisis de cómo se debe votar a nivel provincial si no está resuelta la situación nacional. Bien, todavía va a quedar entonces por definirse esa situación. ¿Y cuál sería la agenda nacional que tomaría Unión por la Patria para confrontar con el gobierno? Que por otro lado también, bueno, vos sabés cómo está conformado hoy el sector mediático, más en el último tiempo, pero se habla de una muy posible buena performance del gobierno en las elecciones, ¿no? Sí, en realidad creo que Unión por la Patria, peronismo, es claramente el espacio opositor al gobierno de Milei, ¿no? Hemos mantenido una coherencia de pararnos siempre en la vereda del frente porque creemos que este modelo que está llevando adelante no sirve para nada en términos de lo que nosotros representamos, ¿no? Que es los trabajadores y el pueblo, en este caso de la provincia de Buenos Aires, el pueblo argentino. Es un gobierno que indudablemente es para millonarios. Cuando uno mira todas las medidas que fueron tomadas, fueron todas medidas en favor de, no te diría de la clase
alta argentina, sino de millonarios directamente, gente que está muy, muy, muy bien y que le va muy, 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 muy bien con este gobierno, a diferencia por ahí del sector que nosotros representamos, que cuando salen los números de la inflación están lejos de lo que se ve en la góndola de los supermercados, cuando ves el tema de los servicios y la tarifa permanentemente va para beneficiar a las empresas, cuando uno ve la pauta salarial que marca el gobierno siempre es a la baja, cuando uno ve también la forma en la que se refiere a los sectores populares de nuestro país, también hay un punto ahí que no hay ninguna posibilidad de acuerdo, cuando uno ve el ahogamiento que hace a la provincia de Buenos Aires como si fuera un castigo porque básicamente no lo eligió en 3 oportunidades, ni en la PASO, ni en la general, ni en el balotaje, que le recorta un fondo que la provincia necesita para abordar temas de seguridad, temas de salud, temas de educación. Bueno, indudablemente uno ve de dónde se para el peronismo en esta elección, y eso van a ser, calculo yo, los ejes de campaña. Mm. También me imagino, ¿no? Obviamente que de la experiencia que viene el gobierno peronista se va a tener que mostrar con otra cara, ¿no? Por supuesto, y más teniendo en cuenta todas las transformaciones que viene avanzando el gobierno de Javier Milei. ¿Pensás que hay muchas cosas que va a haber que tener un poder o un convencimiento de transformación muy grande para revertir de lo que está haciendo el gobierno? Mirá, convencidos nosotros estamos, digo, no es que necesitamos convencernos, convencido de que esto no sirve y que en un plazo más corto que largo va a terminar reventando, estamos. Después, a partir de eso, bueno, habrá diseños de campaña, diseños eh, electorales, que es como eso lo trasladás en términos comunicacionales, etcétera, pero uno ve cómo viene la cosa y no ve que los números cierren, insisto, para la gente en ninguno de los casos que tienen, ¿no? Están orgullosos de hacer un ajuste brutal y siguen endeudándose, entonces, y siguen emitiendo cuando dicen que no están emitiendo, y hay una inflación mayor a la que dice el INDEC, entonces no se entiende para qué es este esfuerzo que el gobierno plantea, que tienen que hacer los argentinos y las argentinas, y solo se explica ese esfuerzo a partir de que los millonarios sigan siendo más millonarios. Mm. ¿Y cuál va a ser la agenda en la provincia de Buenos Aires? Digo, o qué pensás que debe avanzar dentro de la legislatura para este año? Entiendo, vos también estás terminando tu mandato. No sé si también estás pensando en alguna candidatura o todavía no. No, mirá, la finalización del mandato mío es en diciembre de este año, Ujú. y la verdad que recontra, estamos en febrero, Está la bien. lista cierran en el mes de mayo si no se altera el cronograma electoral, así que en ese sentido. Y respecto de la agenda, bueno, tener eh, muy presente todo el ajuste que está haciendo el gobierno nacional y cómo podemos ir dando respuesta para que el pueblo bonaerense se vea lo menos resentido en ese sentido, pero es muy difícil porque te van ahogando financieramente y cada vez tenés más demanda porque se retira el Estado nacional y el único Estado que queda presente es el Estado provincial y el Estado municipal, o por lo menos con vocación o voluntad de estar presente. Entonces tenés que ir tapando agujeros permanentemente, y bueno, desde la legislatura, que tenemos minoría del oficialismo en ambas cámaras, vamos a tratar de poder dar todas las herramientas que se necesiten para ir cubriendo esos agujeros que genera el gobierno nacional. Mm. Con respecto a esto, hace un rato escuchábamos, porque estamos hablando del tema de inseguridad. Ayer el gobernador se refirió a la falta de fondo, o al recorte de fondo, creo que habló de 700 millones para el Fondo de Seguridad de la Nación a la provincia, entre otros recortes que vos también estabas mencionando. Porque hay otra, eso es otra de las preocupaciones, ¿no? Ahí vos mencionaste
cuestiones de economía, de tarifas y demás, pero la inseguridad viene ganando por cuestiones también teniendo en cuenta que estamos en un año electoral. Ayer se habló de el carancheo político con respecto a esto, la campaña electoral con la inseguridad que va seguramente a hacer el gobierno nacional con el gobierno contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero hay, ¿no?, esta situación. Hay una intención también de la oposición, entiendo, allí en la legislatura de la provincia, de pedir un refuerzo de fuerzas federales. El gobierno nacional también salió a hablar de un plan para bajar a algunos municipios en las últimas horas. ¿Cómo analizás vos esta situación y qué es lo que se puede hacer también? Sí, dentro de esto último que vos planteabas, lo que debiera hacer el gobierno nacional es transferir los fondos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires para poder llevar adelante el plan de seguridad que está diseñado desde el Ministerio de Seguridad en la forma más eficiente y eficaz posible. ¿No? Sin recursos es muy difícil llevar adelante el plan de seguridad que puede paliar esta situación. Entonces, la recomendación a la oposición, más que estar preocupado por si vienen fuerzas federales, que siempre son bienvenidas, es ver cómo se le garantizan los recursos a la provincia, son recursos que le corresponden. Dicho esto, sí, la situación es preocupante y se están tratando de dar todas las respuestas, insisto, en un contexto en el que hay ajuste del gobierno nacional sobre la provincia de Buenos Aires y se da respuesta con lo que se tiene, tanto la provincia como los municipios, ¿no? Mm. Esto lo charlamos con algún dirigente de la provincia, no recuerdo quién, el año pasado incluso, que hay como esta contradicción de pedirle todas las respuestas al Estado provincial, en el caso de la provincia de Buenos Aires, y desligar de toda responsabilidad al Estado nacional, ¿no? Porque hay una visión del gobierno nacional de desprenderse cada vez más de las responsabilidades del Estado, pero la contracara es pedirle cada vez más respuestas a otro Estado como los provinciales, ¿no? Sí, igual me parece que eso es una cuestión más de los medios de comunicación y de un sector de la dirigencia política y de los empresarios de nuestro país, porque la realidad es que tanto vos como yo vivimos La Matanza y la gente no come vidrio, sabe que la responsabilidad de muchos de los problemas que tienen hoy, que no estaban hace un año y medio atrás, tiene que ver con el gobierno de Milei y La Libertad Avanza y no con el gobierno que lleva adelante el peronismo. Entonces, la realidad es que en ese sentido no veo que haya vecinos y vecinas de La Matanza que tenemos desafíos y cosas para cumplir, bueno, indudablemente, pero digo, no que esté desligando el vecino o la vecina al gobierno nacional de determinadas situaciones y que esté solo responsabilizando al gobierno provincial o al Estado municipal. Ujú. Y ahí el peronismo, digo, y también volviendo al tema de elecciones, ¿no? Pero se suponía, o por lo menos uno pensaba, que con Cristina al frente del PJ Nacional iba a haber un ordenamiento, ¿no? O la posibilidad de que haya un ordenamiento que venga desde arriba, por supuesto. Algo que, no sé, parece no verse, por lo menos en cuanto a la respuesta que hay de algunos gobernadores, de cómo varias de las legislaciones del año pasado que se quiso imponer por parte del gobierno, muchas terminaron pasando o después terminaron dando vuelta a algún veto. No responsabilizo obviamente al peronismo, ahí tenés a otros partidos que también estuvieron acompañando esto, pero sí dentro del peronismo hay, ¿no?, que todavía no hay un alineamiento, me refiero, y están más viendo algunos qué es lo que le pueden ir sacando al gobierno. Mira, Cristina en una de sus cartas del año pasado planteó cuáles eran los desafíos del peronismo, planteó que estaba desordenado y torcido, planteó también por qué ella entendía que, por esto que vos decís, en parte, que un gobernador no podía estar al frente del partido a nivel nacional, producto del nivel de extorsión que tiene este gobierno, y que probablemente un gobernador tuviera que definirse entre los intereses del partido y los intereses de su provincia, entonces que eso complicaba aún más las cosas, y creo que hubo un proceso de trabajo que terminó con la presidencia
de ella en el partido a nivel nacional, ¿no? Y ahí culminó, si querés, esa primera etapa. Ahora, ella asume el partido en el mes de diciembre, si mal no recuerdo, y estamos en la primera semana de febrero, ¿no? A veces se le exige a Cristina cosas que al resto de los dirigentes no se les exige, ¿no? No, va a ser un partido que va a haber que enderezarlo y ordenarlo y va a llevar trabajo realizar eso. Ahora, hace apenas 40 días que asumió y más allá de que son 40 días, en el medio de eso tuvieron la fiesta y estuvo el mes de enero, ¿no? Entonces, me da la sensación que es un poco pronto para tratar de ver cuáles son los resultados de ese ordenamiento ya en este momento. Ujú. Tenés entonces seguramente esperanza, pero fe y algo también apoyado en la realidad, que el peronismo en estas próximas elecciones, como... Esperanza y fe, pareces un ministro de Milei. No, pero te iba a preguntar, si tenés fe, obviamente que tenés fe porque lo militás y porque perteneces y porque llevas adelante las ideas del peronismo, entonces fe seguramente tenés en que se pueda ganar incluso las elecciones, ¿no? Que es, a ver, no hablamos por ganar o perder como si fuera un juego, un partido, sino por imponer esas ideas para después llevar adelante las transformaciones que cada uno piensa, ¿no? Por supuesto, por eso hablamos, cuando se habla de elecciones, muchas veces dice, hablan solamente de elecciones, hay quién gana, quién pierde. Bueno, es básicamente cómo se construye la democracia y cómo se van encontrando las distintas fuerzas de poder, ¿no? Pero pensás que hay una oportunidad de acá a lo que quedan en estos meses para ir acondicionando todas las elecciones para el peronismo. Y soy un militante político y si no creyera que hubiera oportunidades me iría a mi casa, Mm. digo, ¿no? Claramente estoy convencido de que hay oportunidad de revertir esto y que precisamente se revierte en términos electorales, ¿no? No se revierte ni haciendo operaciones en medio, ni no, se revierte pudiendo expresar las ideas que uno tiene, el contrapunto, ¿no? Basado en la realidad que estamos viviendo con lo que nosotros decimos y lo que el gobierno nacional hace, y por otro lado, bueno, sí, obviamente el momento en el que eso se traduce, en el momento en que vas a la elección y la ciudadanía define, Mm. obviamente. La última, Facundo, agradeciéndote, tuvimos casi más de 20 minutos charlando, pero desde el gobierno, también, o sea, para todas estas lógicas o estrategias que se armen para elecciones va a depender de lo que haga, de lo que haya enfrente, ¿no? Y se habla mucho de la posible fusión entre la Libertad Avanza y el PRO. De hecho, algunos dirigentes en la provincia de Buenos Aires ya han avanzado más en ese tema, hablando de que si están unidos desde ese sector, tienen una oportunidad contra el peronismo en la provincia. Pero te pregunto a nivel nacional y a nivel provincial también, ¿no? ¿Está la necesidad de que todos los sectores del peronismo estén unidos o ves alguna oportunidad en que haya, bueno, distintas facciones y que pueda haber algo de eso? Mira, en primer lugar, respecto a la primera afirmación, creo que están fusionados, de hecho, la Libertad Avanza y el PRO, ¿no? No solo en la figura por ahí de Patricia Bullrich y los funcionarios o algún intendente que se haya pasado y se haya pintado directamente de violeta, sino en la forma de gobierno. Te diría que casi que es como un segundo gobierno de Mauricio Macri esta situación. Ahora, respecto del rol del peronismo o de la oposición, sí, sin lugar a dudas, tiene que encontrar los puntos de acuerdo necesarios para oponerse al gobierno y ser alternativa de gobierno, valga la redundancia, en nuestro país. Ahora, no es solo eso se logra a través de decir unidad, ¿no? Tenés que fijar puntos en común y poder llevarlos adelante. Mira, yo te pongo un ejemplo práctico. Nuevamente o probablemente durante este año tenga que volver a pasar por el Congreso un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando fue el gobierno del Frente de Todos, quien era presidente del bloque en ese momento, Máximo Kirchner, explicó por qué él consideraba que era malo el acuerdo, votó en contra, dejó la presidencia del bloque, pero no se fue del bloque, siguió adentro.
Y digo, entonces, probablemente tengamos que tener puntos de acuerdo entre todos los sectores que indudablemente en ese momento le asistía la razón al diputado Kirchner en que era un mal acuerdo, porque después vimos las consecuencias que trajo. Entonces, si ahora vuelve a venir un acuerdo, bueno, claramente va de suyo que todos los que integren el espacio del peronismo, el espacio de la oposición, tienen que estar de acuerdo en que hay que votar en contra de ese tipo de cosas. Facundo, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Por favor, gracias. La seguimos en cualquier momento. Facundo Tinanelli, diputado provincial.